Esto es Radio Encerrada. En las últimas 2 semanas, el periodismo de investigación ha retratado una de las facetas que pretendían mantenerse ocultas durante la atención al COVID-19, las compras con dinero público que han beneficiado a funcionarios o aliados políticos del actual gobierno. Reportajes publicados en Salud con Lupa, El Diario de Hoy y El Faro muestran que este gobierno, pese a la propaganda inicial que prometía transparencia y combate a la corrupción, ha hecho de las viejas prácticas su modelo a seguir. En el episodio de hoy hablaremos con algunos de esos periodistas que han revelado con pruebas potenciales casos de corrupción bajo el pretexto de combatir la pandemia. También habrá espacio para comentar con especialistas la nueva propuesta del gobierno, que busca otro régimen de excepción y una nueva cuarentena. La música nacional de este episodio es cortesía de Adhesivo y Proyecto Pulpo, y las sugerencias para no aburrirse llegan esta vez porque parece que esta situación va para largo, con música para bailar mientras se está en casa. Soy Jessica Ábalos. Y yo, César Faguaga. Y esto es Radio Encerrada. Hola, un saludo a Radio Encerrada. Mi nombre es Eduardo Oliva, vocalista y guitarrista de Proyecto Pulpo, y los invito a escuchar este tema titulado Gravedad, que forma parte de nuestro álbum Nada Suena, lanzado en 2018. Pueden escucharlo en todas las plataformas digitales y también seguirnos en redes sociales como Proyecto Pulpo. Saludos. Los datos importan. Este es el reporte actualizado del COVID-19 en El Salvador. Esta semana, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de decreto para declarar un nuevo régimen de excepción, es decir, limitar algunos derechos constitucionales. Ese régimen incluye, además, una nueva cuarentena domiciliaria obligatoria como respuesta ante el aumento de casos de COVID-19. ¿Qué tan grave es la situación actual? Nuestra periodista Loida Martínez Avelar con el reporte. Hola amigos de Radio Encerrada. La verdad es de que no han sido días buenos. Han aumentado el número de contagios de COVID-19 a escala nacional. En los hospitales salvadoreños, públicos, privados y del Seguro Social, no hay espacio para un solo paciente. Están colapsados. En el Hospital General hay 100 personas hospitalizadas por COVID-19. Según los reportes del personal de enfermería, en el Hospital Amatepec hay otros 100 pacientes y en el Hospital San Rafael hay 127 personas hospitalizadas. Mientras tanto, el presidente de la República inauguró
inaugurado un nuevo hospital donde asegura que habrán 105 nuevas camas de cuidados intensivos. Sin embargo, no existe claridad respecto a quién es el personal que va a atender a estos pacientes. Hay que recordar que en El Salvador únicamente existen a la fecha 48 intensivistas. Recordemos que la atención de cuidados intensivos, inclusive del personal de enfermería, es sumamente especializado y distinto. El personal de salud está sobrecargado y las cifras oficiales nos dicen que existen 5.517 casos confirmados de COVID-19 y 5.388 casos sospechosos. A este número de casos hay que ponerle un asterisco porque puede existir un subregistro. Pueden no estarnos diciendo la realidad de todas las personas que se están contagiando y de todas las personas que están muriendo, porque el personal de las funerarias habla de que, por ejemplo, del Hospital Rosales salen a diario 10 personas fallecidas con protocolo de COVID-19. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que son enterradas inmediatamente por personal del Ministerio de Salud y custodiadas por la Policía Nacional Civil. Con este panorama cerramos esta semana. La cifra oficial de fallecidos es de 133 y la recomendación es de que si no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa, lávese las manos y evitemos que sigan incrementando esta curva, porque no existe una claridad ni en el manejo de casos, tampoco existe acceso a pruebas de PCR para saber si somos portadores o no de COVID-19, y lo mejor es de que tomemos responsabilidad y nos cuidemos. La propuesta del Ejecutivo es declarar de nuevo todo el país como una zona epidémica. Esta nueva propuesta llega más de 90 días después de diversos ensayos de encierros totales que ha propuesto y ha ejecutado el Ministerio de Salud. Para el doctor Iván Solano, infectólogo y miembro del Colegio Médico, esta nueva propuesta demuestra que el gobierno no basa sus decisiones en criterios médicos ni de los especialistas adecuados. Hablamos con él y esto es lo que nos dijo. Esta estrategia se ha venido implementando desde hace más de 80 días y definitivamente ha demostrado que no ha sido capaz de contener la propagación del virus. En primer lugar, nosotros como Colegio Médico siempre hemos pedido que este problema de salud pública sea manejado por estrategas de salud pública y no por otro tipo de personas que no tienen la experticia adecuada para poder dictar las normas. En ese sentido, nosotros creemos que la cuarentena no debe ser generalizada, sino que focalizada. Y para tener una cuarentena focalizada debemos de utilizar los datos, producto de una vigilancia epidemiológica activa, en la cual el Ministerio de Salud, a través de la identificación de zonas calientes donde el virus está demostrado que está circulando más, como pudiera ser el departamento de San Salvador, el municipio de Soyapango, pues ahí deben de hacer la búsqueda activa de casos y de tomar las medidas adecuadas de salud pública. El Salvador tiene experiencia, y muy buena por cierto, en este tipo de vigilancia epidemiológica activa. Le puedo recordar la vigilancia del sarampión, que permitió eliminar el sarampión de nuestro país. Además, la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves, es decir, la vigilancia de influenza u otras enfermedades respiratorias, que ese tipo de vigilancia es la que debe de hacerse y de seguirse en forma activa. El problema es que la estrategia de salud pública en nuestro país no está siendo manejada por estrategas de salud pública, en primer lugar. En segundo lugar, la estrategia está basada en esperar que los pacientes lleguen a los hospitales y no hacer una búsqueda activa en la comunidad. Le hemos dado prioridad al sistema de atención terciario y no al sistema de atención primario. Un ejemplo de cómo pueden hacerse las cosas es lo que está implementando el alcalde de Soyapango, que tenemos enterado que a través de unidades médicas dentro de la misma alcaldía están yendo a hacer búsqueda de casos activos casa por casa en las diferentes colonias de Soyapango. En ese sentido, y reportando a aquellos pacientes febriles o con síntomas consistentes con COVID del Ministerio de Salud. Esa es la estrategia que debe de seguirse. Es un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. Pensar que el virus va a desaparecer o que nos van a mantener en cuarentena, hasta que el virus desaparezca,
como que va a desaparecer por generación espontánea. Eso no es una estrategia médica, ¿verdad? No es un concepto médico adecuado. Es completamente erróneo. Y hemos escuchado en varias ocasiones que el gobierno piensa de que nos van a mantener encerrados en cuarentena hasta que aparezca la vacuna. Y la vacuna va a tardar en llegar por lo menos 2 años. Lo que tenemos que hacer en este momento, aparte de lo que ya mencioné, es educar a la población a aprender a convivir con el virus, darle las herramientas necesarias de educación para prevenir el contagio. Y finalmente, con respecto a su otra pregunta, la situación en este momento está complicada en cuanto al nivel de contagiosidad que está dándose en la comunidad. Eso es una realidad. ¿Qué ha pasado hoy en El Salvador? Nuestros reporteros te lo cuentan. Este proyecto de decreto, en cualquier caso, está en la Asamblea Legislativa. La pregunta es ¿qué pasará ahora? Fernando Romero, periodista de Factum, estuvo esta semana en el Salón Azul y esto nos dice. Hola a todos los radioescuchas de Radio Encerrada. El gobierno ha dicho que necesita 15 días de régimen de excepción. El avance es que después de más de 3 meses de ponerle nombres amables a las cosas, como cuarentena domiciliaria obligatoria, ahora hay sinceridad. Régimen de excepción. ¿Qué es eso? Suspender por 15 días 3 garantías constitucionales, las mismas que suspendió la Asamblea Legislativa el 14 de marzo pasado con otro nombre amable, restricción de derechos. Las garantías que pretende suspender el gobierno son el derecho a la libre reunión de 2 o más personas, el derecho al libre tránsito y el derecho a no ser removido del domicilio de residencia. Nada nuevo, pero pasa que, por jurisprudencia, la suspensión de garantías constitucionales puede darse bajo estados de guerra o de calamidad pública, como en este caso, la pandemia por el nuevo coronavirus. Entonces, lo que se necesita primero como base para una suspensión de garantías es una declaratoria de emergencia, una ley de emergencia. Y eso es precisamente lo que el presidente Bukele ha vetado en 2 ocasiones, pese a que la última ley de emergencia aprobada por los diputados tiene casi un 90% de consenso con el gobierno. ¿En qué no estuvo de acuerdo el gobierno de Bukele? En que se le audite todo el manejo de dinero público. Pues bien, la Asamblea superó este jueves 25 de junio el veto presidencial a la ley de emergencia. Y si el presidente de verdad necesita los 15 días para mantener encerrado a todo el país, deberá ser consecuente y sancionar primero la ley de emergencia que se ha negado a publicar en el Diario Oficial. Solo así podrá existir una base legal para quitarle garantías constitucionales a la gente. Muchas gracias. Saludos familia, gracias por estar en sintonía con los amigos de Radio Encerrada. Yo soy el Dross, vocalista de Adhesivo, y estoy aquí para presentarles nuestro más nuevo sencillo, Verdades 2020, el cual ya pueden encontrar en cualquiera de las plataformas digitales de su preferencia y su video oficial en nuestro canal de YouTube. Así es que, sin más preámbulo, los dejo con nuestro más nuevo sencillo, Verdades 2020. ¡Dele Watts! Asimilando el mundo en que camino, realidad cultivada con espejismos, donde casas de muñeca disfrazan una ciudad de canto, y entretenido te mantienen con tan bonito paisaje, modificando historias para que la conciencia calle, y el progreso sucumbe a la ignorante visión de ilusiones que ocultan nuestras verdades. Ver las cosas como son, amor, justicia, humildad y hermandad, verdades de pirata víctima de los emperadores, verdades de pirata víctima de los emperadores, y yeah. Alerta, despierta, no sabes cómo pensamos, palabras, promesas, perdieron significado, el pensamiento está cercano. Busca la forma de exterminar
Entonces nos aprueban ese decreto y nos dicen, miren, ustedes han estado pidiendo una declaratoria de emergencia, ¿verdad? Sí, claro, porque la necesitamos para poder activar todos los mecanismos de los recursos y los mecanismos legales para poder atender la pandemia y las tormentas y la gente que está damnificada, las casas que se cayeron y que hay que reconstruir, los puentes que se cayeron y que hay que reconstruir, comprar medicamentos, ampliar y seguir ampliando y remodelando hospitales, terminar CIFO, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos nos dicen, ok, ¿a ustedes lo quieren usar el dinero rápido? Sí, claro, necesitamos usar el dinero rápido. Pero como el león juzga por su condición, ellos tal vez pensaron que nosotros queríamos usar el dinero rápido para robárnoslo, como hicieron ellos. Tanto el gobierno anterior como el gobierno anterior. Y ojo, no se lo estoy diciendo yo. Uno murió en arresto domiciliar por robar fondos de los terremotos. El otro está en la cárcel por robarse un monto similar al siguiente, que está en Nicaragua asilado por robarse un monto similar al anterior, y eso es lo que sabemos. Entonces el león juzga por su condición y han de haber dicho, esto es lo que quieren, es que les aprobemos la ley de emergencia para robar. Lo que acabamos de escuchar parte de la cadena del 13 de junio, donde el presidente Nayib Bukele se refirió a la intención de los diputados de poner un candado en los decretos que se aprobaran para evitar, o más bien para transparentar los gastos públicos realizados en esta pandemia. Es muy interesante lo que escuchamos porque ha habido a lo largo de todos estos 3 meses una negativa del gobierno a cumplir lo que dice la ley de acceso a la información pública, de entregar esa información a los ciudadanos y de transparentar los gastos. Jessica, ¿podemos creer o podemos decir que esto es una práctica constante, recurrente y además intencional del gobierno? Yo creería que hay demasiada intención en que se mantengan ocultas las compras, toda la información sobre cómo se está manejando el dinero, porque ¿cuál ha sido el punto de desencuentro en todas las discusiones estos meses? El tema de transparencia, porque cada vez que los diputados le piden en diferentes leyes o en diferentes discusiones que pongan información sobre cómo están ejecutando los fondos, ahí es donde se cierra todo, de donde el gobierno dice, no, ustedes me quieren contar las costillas. Y esta semana que pasó ha sido trascendental para el país, para entender todo lo que pudo haber pasado en apenas 3 meses, 4 meses que tuvimos de encierros intermitentes, porque en una semana se destaparon prácticamente 5 casos de potencial corrupción, como la llamaba vos, porque son casos en los que hay fuertes indicios de que a pesar de que hay leyes, a pesar de que tenemos la CAP, a pesar de que tenemos el Tribunal de Ética Gubernamental, a pesar de que hay prohibiciones constitucionales para ciertos funcionarios, esto se lo han pasado por donde han querido, aprovechando la emergencia y aprovechando también que la ciudadanía tiene miedo, que la gente en este momento está tan preocupada por no enfermarse, porque no le va a dar a su familia o porque si se enferma le den una cama en el hospital, que la gente lo menos que está pensando es a cómo están comprando la cama. Es decir, se aprovechan, creo yo, de esa situación, del mismo pánico colectivo que existe en todas y todos, que sentimos que en cualquier momento nos puede tocar esto, como para obviar cualquier tipo de control. Y además, para obviar el control, a ver, no es que los fondos sean de ellos, los fondos son públicos, significa que son de ustedes, de las personas que nos están escuchando, son míos, son tuyos, son de todos, y por eso es lo importante de que se fiscalice el uso correcto de estos fondos. Entonces, cuando el presidente Bukele dice, lo que pasa es que quieren contarnos las costillas o juzgan por su condición, sí lo están haciendo, y además creo que está bien que lo estén haciendo, porque ese dinero, y parecería que hay que explicárselo con dibujitos al presidente Bukele, no es de él, no es del gobierno. El gobierno administra estos fondos y por eso es importante saber en qué se gastan, porque este dinero que se gasta o se paga de más en compras se pudiera utilizar para otros gastos que ahora mismo son necesarios. Jesse, vos decías y recordabas que ahora mismo ha habido por lo menos 5 investigaciones periodísticas que han destapado potenciales casos de corrupción. Contanos un poco más sobre eso. Bueno, como señalamos en la introducción al programa, han sido publicaciones tanto de Salud con Lupa, del Faro y del Diario de Hoy, que en diferentes áreas, no solo no decir solo en un ministerio ha estado ocurriendo, ha habido irregularidades. Cecibel Romero destapa, digamos que la que fue la primera gran investigación durante este episodio, el caso de Coqui Aguilar, la compra de mascarillas a él a sobreprecio, y dejemos el sobreprecio, que es grave, el hecho de que él era funcionario público, estaba inhibido, no podía participar. Luego
viene el diario de hoy y publica que anda aprovechando este periodo de cuarentena y aprovechando también que se podía, que dejaron, digamos, la debilitaron, porque con esto lo que pasó con todos los decretos fue que la CAP quedó ahí casi que agonizando. Entonces aprovecharon esto y autorizaron o adjudicaron la perforación de 7 pozos por 33 millones, es decir, no estamos hablando de medio centavo partido por la mitad, estamos hablando de 33 millones de dólares. Ahí solo llevamos 3 casos, de ahí el cuarto, siempre en el diario de hoy publican que el viceministro de Ingresos se vio beneficiado indirectamente. Bueno, no digamos que se vio beneficiado, pero sí que la empresa que vendió las mascarillas por $750,000 es una empresa donde están sus 2 empleados, sus 2 socios en otra sociedad. Ya solo ahí tenemos 4 casos, y el más reciente, el del diputado Escalante, que ha publicado el Faro, en el cual también nos cuentan que le compraron por $344,000 mascarillas, y ahí estamos, digamos, en un caso todavía más grave, no sé cuál de todos es peor, pero acá hay una prohibición constitucional establecida en el artículo 128 que dice: los diputados no pueden hacer negocios con el Estado. Y la gente dirá, bueno, pero ¿y cuál es el problema? Porque yo creería que hay gente que en este momento no entiende que hay una prohibición. Claro, hay una prohibición, porque si alguien que está en esta esfera del poder se mete a hacer negocios, a intentar obtener ganancias, a intentar lucrarse de lo que está pasando, obviamente que está en ventaja frente al resto de competidores, porque tiene los contactos, tiene los teléfonos, es amigo de fulano, habla con mengano. Entonces es como si todas estas compras se fueran a dar entonces a partir de amiguismos, de contactos, de que sos fulano de tal, amigo del diputado. Por eso justamente se crearon estos controles, si no, todo el mundo agarraría de piñata para venderle al Estado. El jueves 25 de junio, el presidente Bukele reaccionó a estas investigaciones. No lo hizo como en el caso de Coque Aguilar, que hubo un despido, sino que lo hizo a través de su cuenta de Twitter, y dijo lo siguiente: la técnica de El Faro, Factum, el diario de hoy, la prensa gráfica y las paginitas web nuevas es bien clara. 2 puntos. El contrato lo recibió el amigo del primo, del vecino, del tío, del compañero del colegio. No les funcionó lo de dictador, ni de agresor, ni que vivo en Miami. Esa tampoco les va a funcionar, y luego pone una carita ridícula. Eso puso el presidente, esa fue su reacción a esto. Hay que decir que nosotros todavía no hemos publicado nada al respecto, en este caso de Factum, pero en esta respuesta creo que queda bastante en evidencia cuál es la postura del presidente Bukele de tolerar estos casos de corrupción. En lugar de decir voy a investigar, es tratar de burlarse de esto, y se mira además que no lo ha leído los reportajes, porque hay señalamientos muy claros, muy precisos. El Faro, como mencionabas, publicó el 25 de junio este reportaje titulado Gobierno compró 344,000 en mascarillas a empresa del diputado Escalante y su familia. Uno de esos periodistas que investigó esto es Gabriel Labrador, a quien le pedí que me explicara un poco más de esta investigación y por qué es importante. Esta investigación nació a partir de una búsqueda en el portal de compras del Ministerio de Salud. Particularmente me quise fijar en los montos grandes, y así fue como detecté esta compra que se hizo el 20 de marzo a una empresa de nombre Grupo GME Inversiones por $344,000. Me puse a buscar en internet algunos datos sobre esta empresa y encontré el nombre de quien en 2015 se presentó como su representante ante el Registro de Comercio, el arquitecto Manuel José Escalante Zelaya. Me puse a buscar en internet quién era esta persona y encontré que era empleado de la alcaldía de San Salvador. Por los apellidos quise consultar a fuentes de arena si pues había una relación con el diputado Escalante, diputado Gustavo Escalante, a quien hemos visto pues de alguna manera muy cercano a la administración Bukele y cada vez más distanciado del partido. Y las fuentes me confirmaron que sí, que eran hermanos. A partir de ahí, pues quise ir al Registro de Comercio a pedir una copia de la escritura de constitución de la empresa. Cualquier ciudadano pudiera hacer eso con cualquier empresa de la República. Y ahí terminé de confirmar que el Gustavo Escalante, el diputado, estaba involucrado, debido a que también es fundador de la empresa y administrador suplente de la empresa. A partir de ahí hice llamadas y empecé a buscar las versiones de descargo de las personas que parecen involucradas, y creo que
a la investigación le hizo muy bien haber hablado con el hermano del diputado Escalante, porque él terminó de confirmar, bueno, que el diputado vendió sus acciones, pero quien está involucrado ahora como socio es el papá de ambos, René Gustavo Escalante Durán. Y bueno, a partir de ahí pues decidimos que ya teníamos un material para publicar. ¿Por qué creo que es importante esta investigación? Bueno, por 4 cosas muy puntuales. Uno, porque al inicio de esta administración presidencial, el presidente Nayib Bukele dijo que su administración se iba a caracterizar por la respuesta rápida a cualquier problema, ¿no? Ante cualquier crisis. Y creo que es un derecho de la ciudadanía medir si efectivamente la capacidad de respuesta ha sido buena. Principalmente porque en enero de este año habían dicho que estaban ya tomando las decisiones y pasos para enfrentar el coronavirus, y vemos que a nivel de marzo, a nivel de altura de marzo, todavía no tenían muchos de los insumos ni mascarillas que era evidente que iban a necesitar. En segundo lugar, porque creo que es importante, porque en tiempo de calamidades y emergencias hemos visto a lo largo de la historia que los fondos que se asignan para la recuperación o para atender emergencias se suelen malversar, y hay varios ejemplos a lo largo de nuestra historia reciente en la que vemos que el dinero que se aprueba y que se aprueba que se gaste sin controles se gasta mal y se presta mucha corrupción. En tercer lugar, porque precisamente el presidente Bukele y sus funcionarios han sido muy claros en que no les gusta la transparencia. Lo dijo el secretario privado en una visita a la asamblea, cuando dijo que no tenía tiempo para rendir cuentas a la asamblea, que preferían salvar vidas. Y por eso el último punto para mí es que cuando hay menos dinero que se gasta bien, o sea, cuando el dinero se gasta mal y se invierte mal, pues eso se ve reflejado en menos obras y en menos políticas que ayudan a la ciudadanía a conseguir un desarrollo pleno. En tiempo de emergencia, el análisis y la calma son necesarios. Esta es la entrevista de hoy. La periodista salvadoreña Cecibel Romero publicó el 17 de junio una investigación en el portal Salud con Lupa, en la cual reveló que Jorge Coqui Aguilar, entonces presidente de FONAES, se lucró con un contrato con el Estado para la venta de mascarillas, pese a ser un funcionario público. Y no solo eso, Cecibel logró documentar que hubo pago de sobreprecios por 121% en la compra, lo que representó un gasto de $500,000 más para el Estado. Solo tras el escándalo generado por la publicación periodística, el presidente de la República decidió remover al primer funcionario desde el inicio de su gobierno. Hablé con Cecibel sobre la investigación y esto es lo que nos contó. Hola Cecibel, nos gustaría que nos ayudaras a entender qué condiciones propiciaron que, pese a las prohibiciones, Aguilar se convirtiera en proveedor del Estado. Primero, creo que confían bastante en la impunidad, pero bueno, esta pregunta también me permite hablar de otro de los puntos que se explica en la investigación. Las compras directas en sí creo que no se deben de ver mal, no se deben satanizar, ¿no? Son una opción para situaciones de emergencia que ya prevé la misma ley de adquisiciones y contrataciones, la CAP, ¿no? Porque se sabe que hay momentos en la realidad que se necesita ser ágiles y responder con eficiencia a las necesidades. Y de hecho el estado de emergencia que se aprobó el 14 de marzo lo indica, ¿no? Como consecuencia de la declaratoria de emergencia, se autorizan transferencias, se autorizan contrataciones directas, según lo dispuesto por la LACAT en su artículo 72, algo como eso, ¿no? Dice el decreto 593. Pero aún con contrataciones directas, la LACAT exige que se mantengan ciertos principios de competencia y publicidad para adquirir los productos o servicios, ¿verdad?, que se necesitan. Entonces, además, que se haga una justificación razonada de por qué se eligió por uno y por otro servicio o producto, ¿verdad? Eso es algo que se mantiene aún en las contrataciones directas. Ok, usted va a comprar así rápido, pero explique por qué. Sin embargo, el gobierno, 8 días después de aprobada la emergencia,
pidió reformas a la Asamblea y de eso salió el decreto 606, donde se autorizó que las compras se guiaran por unos lineamientos que crearía el Ministerio de Hacienda. Efectivamente, el día siguiente, el 24 de marzo, se redactó una guía que autoriza, desde mi punto de vista, bueno, de haberlos leído, pero también haber consultado a fuentes vinculadas al tema de transparencia y gente que ha trabajado también en unidades de adquisiciones, OASIS, me decían que así como estaban, se estaba permitiendo o autorizando saltarse muchos controles y pasos, ¿verdad? Básicamente hay un interés en que no se genere competencia. También se autorizó a dar pagos de manera anticipada. En el caso de los extranjeros se deja una gran puerta abierta a que no se les pida ni antecedentes ni respaldos. Pero bueno, esta historia de los lineamientos en realidad sería bueno recuperarla más, porque de cara a mi publicación yo no podía incluirlo, ¿verdad? Porque Hacienda también, de hecho, había hecho una primera versión de esos lineamientos que funcionó solamente una semana, entre el 14 y el 23, que se aprobó la reforma. Y en esa primera versión quedaba mucho más claro cuál era su interés en saltársela a la CAP y en comprar, como digamos, sin mirar a quién, ¿verdad? Les voy a leer un numeral de esta primera versión de los lineamientos para que quede un poco claro. Dice, por ejemplo, el numeral 6, que a mí me llamó la atención porque además estaba resaltado en negrita y con un par de palabras hasta en mayúscula. Decía ese numeral 6 de la primera versión de los lineamientos: deberá generarse instrumentos de contratación, especificaciones técnicas o términos de referencia en forma simplificada. Esas dos palabras estaban en mayúscula. Es decir, con el contenido de requerimientos mínimos que la institución señale, evitando exceso de formalismos. Y en esa primera versión también se evidenciaba cuál era la apuesta para terminar de darle la vuelta a la LACAP, ¿verdad? Ahí se escribió en uno de los, creo que era el numeral 9, que las adquisiciones vinculadas al decreto de emergencia se efectuarán con estos lineamientos, decía, a excepción de los que se ejecuten con el Fondo de Protección, Atención, Mitigación de Desastres, FOPROMID, porque el artículo 6 de dicho fondo así lo indica. Entonces a mí me pareció curioso que decían, deben comprar así, con esta flexibilidad, y después decían, pero si son fondos FOPROMID, no. Eso no aplica a todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a ver los informes del Ministerio de Hacienda a la Asamblea, veo que en realidad todo el dinero que se ha gastado lo han mandado a ese fondo. Entonces me pareció curioso que esa ley tiene ese artículo 6 que borra la ley de FOPROMID, ¿verdad? Dice específicamente, por la naturaleza de los eventos que serán atendidos por FOPROMID y mientras duren los mismos, no se aplicará lo establecido en la LACAP respecto a la adquisición de bienes y servicios que se requieran para atender la emergencia. No sé por qué en 2005, que se aprobó la ley de FOPROMID, dejaron escrito eso así. Pero bueno, me imagino que si algún día llega a reclamar de verdad a la Corte de Cuentas por qué no cumplieron con estas disposiciones que establece la LACAP para contrataciones directas y también en relación a los conflictos de interés, van a responder, es que como eran fondos de FOPROMID, no hay obligación de seguir ningún proceso más que comprar y pagar. El ministro de Salud, que no ha sido removido, se escuda en que no hay tiempo para ser tan minucioso a la hora de autorizar las compras. ¿Debió ser separado de sus funciones de la misma manera que Aguilar? Esa fue una salida rápida de Francisco Laví y también inaudita, ¿no? Pero bueno, como la mayoría de los periodistas que tienen acceso a que él les responda preguntas no están bien informados, pues sí, ¿verdad? No le repreguntan y le hacen ver que usted, ministro, tiene una responsabilidad de fijarse en lo que está firmando. Y de verdad no sabía que Jorge Aguilar y que esas caretas de plástico recicladas venían de la fábrica de un funcionario. Pero bueno, la LACAP es muy clara en cuanto a las sanciones administrativas para los funcionarios involucrados en violaciones a dicha ley especial, ¿verdad? Y estas incluyen multas y hasta la destitución. Pero como el presidente no vio, al menos lo que dejó entrever en su tuit, ¿verdad?, que el problema había sido de violación legal, sino moral, únicamente a la ley de ética de parte de Coqui Aguilar, a mí me pareció realmente chistoso que el presidente le reclame a haber violado la ley de ética cuando él ha sido el primero en dar el ejemplo, o el mal ejemplo, al incumplirla, ¿no? Todos sabemos que nombró a su hermano como presidente del Instituto Nacional de los Deportes, a pesar de que ya había sido multado por haber hecho lo mismo cuando era
alcalde de San Salvador y lo nombró encargado de los deportes de su gobierno municipal, ¿verdad? Pero lo que hizo fue, pagó la multa y en 2019, el año pasado, no le importó, ¿verdad? Reincidió y lo volvió a nombrar presidente del INDES, ¿no? El periodismo logró lo que no han conseguido otras instituciones que se supone ejercen mecanismos de control. ¿Qué opinas del papel de la Corte de Cuentas, del Tribunal de Ética, de la Fiscalía o de la CICIE durante la pandemia? Yo creo que esta investigación es solo una pequeña muestra de lo que podría haberse dado con muchas otras compras públicas durante esta emergencia que desafortunadamente aún no termina, ¿no? Porque la gente habla, divulga rumores o publica información parcial de cosas que huelen a corrupción, pero bueno, son cosas que se tiran así muy fácilmente en las redes sociales. Pero cuando se logra documentar y conectar con los actores involucrados en las decisiones, pues se logra un poco de más impacto, ¿no? Y al final que las cosas cambien, como es uno de los objetivos también finales del periodismo, ¿no? Pero bueno, sí, quedó en evidencia definitivamente que todas las instituciones encargadas de la transparencia y el buen uso de los fondos públicos no están haciendo un buen trabajo, o al menos no lo han demostrado hasta el momento, ¿no? Ellos dicen que están haciendo supervisiones, auditorías, pero bueno, a mí me alegra que después de estas revelaciones haya despertado de alguna manera las CICIES, porque esta comisión, hasta la fecha los salvadoreños estamos pagando por una organización de la que no hemos recibido ningún indicio de que esté verificando algo, ¿no? No conocemos ni agenda de trabajo, ni quiénes son los 60 auditores o cuáles han sido los resultados después de esos 3 meses de emergencia, ¿no? Pues sí, ya pasaron 3 meses desde aquella noche en la que estaba sentado el comisionado Ronald Ochaeta en la mesa durante la cadena, cuando se dijo el presidente, aquí no va a pasar un Taiwán 2. Como ocurrió con los terremotos. Y por eso le he pedido a las CICIES que contrate 60 auditores durante la emergencia, porque acá va a fluir mucho dinero, ¿no? Y por otro lado, bueno, la Corte de Cuentas debería despertar también, ¿verdad? Pero esta institución ya sabemos que nadie la zarandea y estamos a las puertas de otra elección de presidente y magistrado. No sé, no creo que precisamente por este contexto a lo mejor se guarden muchas cosas, ¿no? Porque quieren buscar la reelección. O tal vez me equivoque y si quieran demostrar y buscar apoyo en la correlación de fuerzas de la oposición, ¿verdad? Que está exigiendo más transparencia en este momento, porque es su trabajo hoy, ¿verdad? Porque cuando ellos estuvieron sentados en el gobierno, hacían todo lo contrario, ¿verdad? No todo es coronavirus. Estas son nuestras recomendaciones para no aburrirse. Yacer Pérez Chavarría es parte de Hi-Fi Sound System, el dueto que cada vez que se presenta hace bailar a la gente con sus vinilos. En esta ocasión, ya que no parece que el encierro terminará pronto, Yacer nos recomienda una playlist para bailar en casa. Hola, soy Yacer de Hi-Fi Sound System. Quiero compartirles un playlist de la música que nosotros pinchamos con Hi-Fi. Bueno, es una parte de cuando hacemos fiestas que nos encanta hacer a la gente bailar. Y esta lista es de música electrónica sintetizada, básicamente, que sí es música creada por artistas, ¿verdad? Y lo interesante es que aquí van a poder escuchar música de Justice, de Hot Chip, de Yuxek, de Gorillaz, Miami Horror, Goldfrapp, Mojo, Holy Ghost, M83, Saint Lucia, Capital Cities. Bueno, es una lista súper extensa y lo que les recomendamos es que la pongan también en aleatorio, ya que eso les va a dar una diversidad musical y les va a servir para sentirse animados y con ganas de bailar cuando quieran. Creo que es importante recalcar de esta lista de artistas es que al decir que es sintetizada la música es que utilizan instrumentos como sintetizadores o drum machines o instrumentos análogos y se mezcla para crear estas canciones con una forma específica, un feeling que lo hace a uno sentir una gran alegría, ¿verdad? Y el tipo de beat que tienen. Entonces eso es muy muy interesante para
la puedan disfrutar. Y pues que cuando la oigan bailen. También puedo hacerles una recomendación de la banda de rock en español, rock latino, en la que también he pertenecido, que se llama Super Paquito Chac, y es música salvadoreña que tiene mensaje, bastante reflexivo, es música de todo tipo de género, pero también hay música alegre, ¿no? Entonces, que también fue música hecha para bailar, una buena parte de la producción musical de la banda. Y con esto pues me despido pues para que también les compartan la lista de la banda. Y cuídense mucho, hay que protegerse del COVID-19 porque realmente es un virus muy grave en el que estamos ahorita en esta pandemia. Tengan círculos cercanos pequeños y pues cuando estén con gente que puedan disfrutar, pues disfruten, ¿verdad? Todo lo que puedan. Aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etcétera, y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwán 2, el que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIES, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Así que, primero, pido una semana en la conciencia. Yo sé que la mayoría de ustedes son gente de bien, así que los que son gente de bien, pues no se preocupen. Y los que sean de mal, pues no hagan eso, porque yo mismo me voy a encargar de que vayan a la cárcel. Yo mismo lo voy a meter preso. Hay tanto que decir de esa frase, pero bastará decir que es una mentira dentro de otra. Es obvio que las atribuciones legales del presidente Bukele no le permiten meter preso a nadie. No es solo la falta de preparación académica o que sea una mala metáfora. Es la búsqueda constante del señor Bukele de intentar manipular a la opinión pública. La segunda mentira radica en la inacción. A la fecha, el gobierno no ha promovido ningún aviso para que la Fiscalía investigue a Coqui Aguilar. Eso sí podría hacerlo, señor Bukele. Solo lea un poco. Y su reacción ante los descubrimientos de que más funcionarios se han beneficiado de esta emergencia ha sido burlarse, es decir, proteger a su propia corrupción. Las frases populistas sirven un tiempo, casi siempre 5 años. La experiencia con otros mesiazgos
nos ha enseñado que estas frases, estos gastos publicitarios, esta propaganda, solo esconden un cascarón vacío. Un nuevo cascarón vacío. No queremos cerrar este programa sin mandar un abrazo fraterno a nuestro compañero Gerson Viches, habitual de esta radio encerrada. Mucha fuerza, Gerson. Es todo por hoy y por favor, lávese las manos. Radio Encerrada es un podcast de revista Factum.